Hola, buenas tardes. Le vamos a presentar el Ateneo que preparamos. Somos residentes de segundo año, Dominici Luciana y Larrandión Mayra, que preparamos en nuestra rotación por el Servicio de Micología del Laboratorio Central de Salud Pública de Resistencia Chaco. Y lo nombramos cuando la tuberculosis comparte escenario. Bueno, en cuanto a lo que vamos a ir viendo, primero vamos a ver una introducción, después vamos a hablar de un caso clínico que justo tuvimos cuando estábamos rotando las dos por el servicio. Vamos a ver el desarrollo y por último unas conclusiones. Bueno, en la introducción vamos a empezar hablando de Mycobacterium tuberculosis. Vamos a ver la clasificación taxonómica en primer lugar. Está en el orden de los actinomycetales, dentro de la familia Mycobacteriaceae, dentro del género Mycobacterium, y dentro de este género hay muchas especies. Tenemos más de 120 especies, donde tenemos las micobacterias no tuberculosis, que también son conocidas como las micobacterias ambientales o las micobacterias atípicas, que hay que tener en cuenta que, bueno, son ubicuas, están en la naturaleza y que es importante tenerlas en cuenta. Ahora vamos a ver para lo que es baciloscopía. Y por otro lado tenemos el complejo de Mycobacteria tuberculosis. Dentro de este complejo tenemos varias que tienen un 95% de similitud en lo que es el ADN. Entonces se lo denomina como complejo de Mycobacteria tuberculosis, que es de la que vamos a estar hablando. Bueno, una característica de lo que es todo este género de Mycobacterium son bacterias ácido alcohol resistentes debido a que tienen un alto contenido de lípidos en la pared celular. Esto, que son bacterias ácido alcohol resistentes, es la forma que nosotros después vamos a tener en la baciloscopía para poder identificarlo. Más adelante, igual mi compañera va a comentar un poco más sobre esto, ¿sí? En cuanto a lo que es ya entrando a la tuberculosis, vamos a ver cómo se transmite. Esto es por las gotitas de flush, por los núcleos suspendidos en esas pequeñas gotas que son expulsadas con la expectoración de estas personas bacilíferas, de las personas que están infectadas, que tienen TBC pulmonar. Y hay que tener en cuenta que estas pueden permanecer infectantes en el aire durante bastante tiempo. Y bueno, hay también que tener en cuenta que uno tiene una mayor probabilidad de contagio cuando está mucho más tiempo con este paciente bacilífero y también cuando está en ambientes muy poco ventilados. Bueno, en sí hay que tener en cuenta que la tuberculosis puede estar afectando cualquier órgano. Esta bacteria tiene una diseminación sistémica, pero la enfermedad pulmonar es la más infectante y es la más frecuente. Estamos hablando de un 80-85%. Y eso es porque, bueno, el bacilo necesita de concentraciones de oxígeno para su desarrollo, entonces por ende es la más frecuente. ¿Qué síntomas tenemos que tener en cuenta para poder sospechar de los pacientes que tienen TBC? Bueno, los síntomas característicos son dos, es tos y expectoración, que van a persistir por 2 semanas o más. A estos pacientes que tienen estos síntomas se los va a conocer como sintomáticos respiratorios. Pero también podemos tener pacientes que tengan otras manifestaciones, como son pérdida de peso, sueros nocturnos, cansancio físico, dolor de tórax. Son cosas que por ahí tenemos que ir teniendo en cuenta para poder sospechar de un paciente. Bueno, para hablar del diagnóstico, antes comentar que las distintas formas de diagnóstico o técnicas de diagnóstico que hay para tuberculosis van a variar tanto en sensibilidad y especificidad. Pero no solo esto es lo que más importa, sino también la disponibilidad que se tenga a nivel de laboratorio, tanto en experiencia como así también en la infraestructura que se presente en ese laboratorio. Entonces, voy a comenzar explicando la técnica diagnóstica más sencilla, más rápida y que más acceso se tiene en todos los laboratorios, ya que no presenta tanto riesgo biológico para el operador, no necesita una infraestructura de protección, por así decirlo. Esta técnica es la vaciloscopía. La vaciloscopía es una prueba que se le va a pedir a todo sintomático respiratorio
para el cual se tenga una alta sospecha de tuberculosis. Esta cuenta de una técnica de coloración que la técnica no va mucho más allá de realizar el extendido con la separación entre la muestra y el operador a través del mechero. Ese es el cuidado principal que hay que tener en esta técnica, con barbijo, guantes y demás. Pero no se necesita más infraestructura que un mechero. La coloración es de 100 Nielsen, lo que permite esta técnica es principalmente evidenciar justamente las características que decía mi compañera de la pared celular que tienen de esa ácido resistencia, es decir, no se decoloran frente a la exposición al ácido alcohol. Bueno, como dije, esta es una técnica muy sencilla, es muy rápida y fácil de realizar y se puede realizar en cualquier laboratorio. ¿Qué pasa con esta técnica? Si bien es fácil, sencilla y demás, la sensibilidad es bastante, es alta, es buena, pero es bastante baja. Es una sensibilidad de un 65 a un 80% dependiendo del tipo de muestra que se tenga. ¿Qué se necesita para que una baciloscopía pueda dar positiva? Una concentración de bacilos entre 5.000 y 10.000 por mililitro de muestra. Mínimo esto. Esta concentración se la obtiene y se la observa en los pacientes sintomáticos respiratorios, principalmente en las muestras respiratorias. Puede variar en muestras que no sean respiratorias. ¿Cómo vamos a ver nosotros una baciloscopía positiva? La podemos ver como esta imagen. Se ven los bacilos de color fucsia, si se puede apreciar en esta imagen. Un fondo algo azul que puede variar a color verdoso según el contracolorante que se tenga, si es verde malaquita u otro. La característica que tienen los bacilos ácido alcohol resistente, los del complejo Mycobacterium tuberculosis, es que tienen una forma alargada que puede llegar a observarse una no homogeneidad en la tinción, es decir, que puedan haber zonas más teñidas que otras, como se pueden observar, por ejemplo, en esta imagen, o ver estos dos están teñidos distintos entre sí. Esto es característico del complejo. Otra forma de diagnóstico, que es la que se considera la más sensible de todas las técnicas que se presentan disponibles en la actualidad, es el cultivo, pero esta necesita una mayor complejidad en la infraestructura del laboratorio. Necesita cabinas de seguridad, necesita centrífugas particulares. El método de cultivo más conocido o más antiguo, que es a través del medio de cultivo Lowenstein-Jensen con el método de Petrov. El método de Petrov lo que hace es concentrar los bacilos y esto es a través de una centrifugación de la muestra, lo cual permite que se aerolicen, los bacilos se aerolizan muy fácil y eso da una gran probabilidad de contagio, entonces necesita toda esta infraestructura de cuidado y seguridad biológica para el operador. ¿Qué pasa? Este cultivo, si bien es muy sensible, tarda en dar positivo entre 20 a 60 días. Como dije, es difícil realizar el cultivo con la metodología más antigua, la de Lowenstein-Jensen, por la metodología de Petrov. Entonces, existen otras alternativas que, si bien también son sensibles, son menos sensibles que la que nombré anteriormente, que es la que se realiza acá en el laboratorio central, que es el método de Kudo. El método de Kudo es un Petrov modificado que busca no es un Petrov modificado, es otra técnica que no es Petrov, se modifica la concentración de la muestra, de otra manera, no con centrífugas, sino con reactivos, que lo que permite es también decontaminar la muestra de las otras micobacterias ambientales. El medio cultivo es distinto, pero bueno, tiene la misma coloración y permite el aislamiento del complejo Mycobacterium tuberculosis. El riesgo biológico que tiene este método de cultivo es el mismo que una baciloscopía. No necesitamos más infraestructura, más que un mechero y que la muestra no se pare. De igual manera, si se tiene acceso a una cabina biológica, es mejor siempre realizar todo esto con más cuidados. Y después agregar y contar que para este método de CUDO solamente se utilizan muestras respiratorias. No se pueden hacer muestras extrapulmonares, que sí lo permite el método de Lowenstein-Jensen, el cultivo. La característica de la sensibilidad que tiene el cultivo es que se necesita una presencia entre 10 a 100 bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra. Es mucho menor concentración que los 5.000 a 10.000 que yo nombré anteriormente en la baciloscopía. ¿Cómo se ve un cultivo positivo? Es algo así.
Vemos que el medio es verde, esto es independiente si es Lowenstein, Jensen o Kudo, los dos son del mismo color, entonces las colonias se van a apreciar bastante parecidas en los dos métodos, en los dos medios de cultivo. Las características que tienen es que el crecimiento es lento, máximo 60 días, mínimo 20. El tamaño de las colonias es que son bastante pequeñitas, pueden hacerse un poco con el tiempo del cultivo, pero bueno, siguen siendo pequeñitas, como podemos ver acá en esta imagen. El color es que tienen un tono blanquecino, puede llegar a ser algo beige, pero no son colonias pigmentadas, no tienen ningún tipo de pigmento. Y la textura es bastante seca, se la compara con las migas de pan, o sea, sí, son algo rugosas. Y por último, es que no tienen brillo, son colonias bastante opacas, una textura y un aspecto bastante mate. Y después comentar que el cultivo no se realiza en cualquier muestra que se reciba. Lo que se hace en las muestras es siempre una vaciloscopía en un sospechoso en una sospecha de TBC. El cultivo se lo reserva y se lo realiza en determinadas situaciones. Estas situaciones, simplemente a modo de comentario, son, por ejemplo, sintomáticos respiratorios que tienen vaciloscopías reiteradamente negativas, entonces, que vaya acompañado de una clínica o de imágenes radiológicas que realmente sea fuerte la sospecha de TBC, se va a mandar a cultivar. Otro caso son los pacientes que se sospeche de TBC extrapulmonar, ya que la sensibilidad es mayor en el cultivo. Los niños, porque estos niños lo que hacen es expectorar muy poco, es muy baja la eliminación de bacilos que tienen en las muestras y es difícil obtener las muestras adecuadas, entonces, bueno, se va a ir a cultivo. También en caso de pacientes inmunocomprometidos, en un riesgo de contagiarse de TBC. Y también en pacientes que hayan sido tratados, ya sea por fracaso del tratamiento o abandono del tratamiento, y que continúen con una vaciloscopía positiva. Es necesario el cultivo en estos casos por el hecho de que si la vaciloscopía es positiva y el paciente fue tratado, se necesita conocer si esos bacilos están vivos o no. Entonces, el cultivo es la única forma de conocer la viabilidad que tengan esos bacilos. Y por último, en personas que hayan estado expuestas a con TBC, pero fármaco resistente. No siempre que vos hayas estado expuesto a TBC te vas a ir a cultivar, sino que tiene que ser exposición a TBC fármaco resistente para que sea indicativo de cultivo. Y por último, otra técnica que tenemos es la biología molecular. Estas son pruebas de alta sensibilidad y especificidad. Es algo similar a la sensibilidad que tiene el cultivo, pero el cultivo actualmente sigue siendo más sensible que la biología molecular, pero tiene la ventaja de la rapidez. Estábamos hablando de un cultivo en 60 días y una prueba molecular tarda aproximadamente 3 horas, si se determinan muchas muestras. Y a su vez, otra ventaja es que según el método de biología molecular que se utilice, permite detectar farmacocinética. Puede ser solamente rifampicina o rifampicina junto a isoniazida. Pero como toda técnica, tiene desventajas, que estas desventajas son que no va a servir para seguimiento del tratamiento por el hecho de que el bacilo luego del tratamiento puede permanecer vivo, o sea, no vivo, perdón, puede permanecer su genoma en el paciente hasta 5 años, que no va a ser un indicativo de una reinfección o que siga con la tuberculosis. Y a su vez, el informe que da las pruebas de biología molecular son del complejo Mycobacterium tuberculosis y al no tener la colonia aislada no se puede tipificar en los casos de que sea necesario ni realizar otras pruebas de sensibilidad. No se tiene a la colonia aislada. Entonces, el seguimiento, si bien yo algo más o menos ya le comenté mientras hablaba, se va a dar. Primero, antes de hablar de seguimiento, voy a contarles un poco el tratamiento. El tratamiento tiene dos fases, una fase intensiva y una fase de continuación. La fase intensiva es una combinación de 4 antibacterianos y la fase de continuación son 4 meses de combinación de 2. Es necesario que el paciente, cuando se le inicia el tratamiento, se le haga un seguimiento. Este seguimiento lo que busca es observar una disminución que sea paulatina entre las distintas vaciloscopías y a su vez llegar a la negativización. ¿Cuándo se hace el seguimiento del paciente? Bueno, siempre se va a tener una partida que va a ser el diagnóstico de la TBC, luego el paciente inicia el tratamiento y se le va a hacer 3 muestras más para vaciloscopía para seguimiento. Estas muestras van a ser al menos una muestra matinal en el momento que termina la primera fase, la fase intensiva, la de los 4 antibióticos que les conté.
Luego, otra muestra a los 4 meses del tratamiento, es decir, en la mitad de la fase de continuación, y otra más a los 2 meses, es decir, a los finalizado el tratamiento, es decir, a los 6 meses del inicio. Lo que se busca, como dije, es que disminuyan los títulos de las vaciloscopías, las cruces de la vaciloscopía a lo largo de las determinaciones hasta llegar a su negativización. En caso de que una vaciloscopía dé positiva en cualquier momento del seguimiento de estas tres muestras, es necesario que se vaya a cultivo, porque como dije, es necesario conocer si esos vacilos son viables o no. Solo en modo de comentario, hay otros casos en los cuales va a ir la muestra de vaciloscopía a cultivo y este va a ser independiente de si la vaciloscopía es positiva o negativa. Y esto es el caso de los pacientes que tienen una farmacoresistencia detectada por algún método, ya sea por pruebas de sensibilidad o por biología molecular. Siempre, independientemente del valor de la vaciloscopía, las muestras de pacientes con tuberculosis fármaco-resistentes van a ir a cultivo. Bueno, ahora vamos a contarles un poquito un caso clínico. Ya tuvimos una pequeña introducción en lo que es la TBC. Y en este se presenta una paciente de 61 años, de sexo femenino, la cual tiene antecedentes desde 2019 de lupus y de síndrome de Sjögren. Estas son enfermedades autoinmunes donde la paciente venía controlándose y su último control fue en octubre del 2024. En agosto de 2025, la paciente se presenta en el interior, en su lugar de donde vivía, localidad, eso, con inicio de tos y disnea progresiva. En ese momento, en ese lugar, se la trata como un cuadro gripal, ingresa en tratamiento con antibióticos y corticoides. Luego la paciente, en aproximadamente septiembre del 2025, continuaba con los síntomas, entonces fue derivada e internada con neumonía con insuficiencia respiratoria. Entonces a la paciente se le hacen imágenes, tanto tomografía como radiografía, y se pudo obtener el informe médico que establecía que tenía en ambas imágenes una visualización compatible con infiltrados difusos, condensación, también se podían observar múltiples cavernas y signos de árbol en brote. Esta es la imagen que, más que nada, para observar que se ve que no es una imagen limpia en esta zona, principalmente en el pulmón derecho. Entonces, frente a esto, se la va a derivar y hacer una interconsulta con infectología. Infectología decide sugerir VAL para estudios microbiológicos y derivar la muestra para también estudio de micosis profunda. Descartar todo lo que se pueda descartar en la muestra de la paciente. Pero la paciente ya se enviaron las muestras, entró en tratamiento con piperacilina tazobactam, esperando los nuevos cultivos. La muestra llega al Laboratorio Central de Salud Pública, que como dije, fue procesada para búsqueda tanto de Mycobacterium tuberculosis como también para micosis profundas. Y la vaciloscopía da positivo. Acá podemos observar, espero que se pueda apreciar bien, pero esta es la muestra de la paciente. Acá se pueden observar los bacilos de color rosadito en un fondo azul. Sí, acá. Ah, bueno, ahí. Pero cuando vemos la vaciloscopía, no solo vimos los bacilos, sino que también nos pudimos encontrar con esto, que son hifas y alinas tabicadas. No sé si van a poder apreciar muy bien, pero toda esta región son hifas y alinas tabicadas. Si bien acá las podemos ver con una cierta coloración, es por la misma coloración de la vaciloscopía. Esta es otra imagen, acá quizás lo puedan observar mejor, que están más solitas, sin tanto fondo. Estas son hifas y alinas tabicadas. Entonces, bueno, nunca me- bien. Entonces, a las 48 horas le había contado que ella deriva la muestra para el laboratorio y se le hace tanto para TBC como micología. A las 48 horas entonces se le da el resultado positivo para micosis, en la TBC se habían observado esas hifas y se hace el cultivo y nos crece un pseudosporum. Y es muy importante tener en cuenta que es un cultivo puro. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de este hongo
pero en sí ya comentarles que es un hongo ambiental, entonces nosotros necesitábamos que sea un cultivo puro y les comento que en todos los tubos que se sembró, en todos tuvimos crecimiento, ¿sí? Entonces, con la vaciloscopía, o por el resultado de la vaciloscopía, se empezó el tratamiento para la tuberculosis. Se obtuvo un cultivo positivo 3 cruces, esta es la forma en que se informa, y se derivó para la tipificación y para la prueba de sensibilidad. Acá más que nada para tipificar si realmente se trata del complejo Mycobacteria tuberculosis o podríamos estar viendo algún tipo de las micobacterias ambientales de las cuales le conté primero. Y las pruebas de sensibilidad para los antibióticos. Mi compañera ya contó a quiénes justamente era primordial hacerle y recordamos que estamos frente a una paciente inmunosuprimida también. Entonces, una vez que se entregaron todos los resultados, la paciente empieza con mejoría clínica, ya está bajo tratamiento, está febril sin oxígeno y se le mandan los laboratorios de rutina para poder empezar el tratamiento para la micosis, para el tratamiento con voriconazol. Debido a que no se tenía en la farmacia, digamos, se comienza el tratamiento con itraconazol. Es importante esto, lo vamos a ver después. Bueno, en cuanto al seguimiento, entonces, la paciente se da de alta con el diagnóstico de una neumonía bilateral en inmunocomprometida, tenía dos autoinmunes, y el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes es la inmunosupresión con corticoides y la neumonía tanto por TBC y micosis oportunista emergente. Entonces a la paciente se le sigue con controles por imágenes y también desde el laboratorio, principalmente por hepatograma y función renal. Varias de las drogas que se le estaban, con las que estaba la paciente por tratamiento, afecta principalmente estos órganos. Y lo último que pudimos conocer de la historia de la paciente es que en el último control empezaba con episodios de trombosis. Entonces se le da un tratamiento con anticoagulantes. Quiero que recuerden, digamos, que lo último que sabemos es que la paciente está con trombosis y ahora lo vamos a poder dilucidar. En cuanto al desarrollo, vamos a hablar un poco más de lo que encontramos, que es el pseudosporum, la micosis. El pseudosporum son hongos ambientales que viven en la tierra, en charcos contaminados, en las heces de animales, lo podemos encontrar en las espinas. Y hay dos especies patógenas, el Pseudosporum apiospermum y el Pseudosporum prolificans, que estas hay que tener en cuenta que ambas van a poder causar infecciones tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos. Es más común en los inmunodeprimidos, pero a la hora de poder sospechar este tipo de micosis, es importante tener en cuenta que lo podemos encontrar en cualquiera de los dos pacientes, ¿sí? No solo en los inmunodeprimidos. Para seguir viendo un poco de lo que es esta micosis, las vías de penetración pueden ser por traumatismos cutáneos, que es el que me va a dar la inoculación del hongo, o la inhalación de las conidias. Esto estamos hablando por vía respiratoria. En cuanto a la enfermedad, hay que tener en cuenta que la clínica con la que se puede presentar, inclusive dependiendo ya de la forma en que ingresa el hongo, pueden ser muy variadas. Pueden ser infecciones cutáneas, de tejido subcutáneo, hasta infecciones diseminadas, esto principalmente en inmunodeprimidos. Y ahondando un poco más en estos pacientes inmunocomprometidos, lo que ocurre es que se van a dar infecciones diseminadas por vía hematógena, presentándose un proceso febril sin respuestas a antibióticos. Muchas veces se pueden confundir los diagnósticos y lo primero que siempre se le da como tratamiento suelen ser antibióticos. Bueno, vamos a tener en este caso que el paciente no va a mejorar y se va a presentar múltiples focos de infección. Hablando un poco de las enfermedades que van a ser causadas por el hongo, podemos tener los micetomas, que son las infecciones cutáneas, y es la más común causada por el hongo. Podemos tener una afectación saprófita de todo lo que es la vía respiratoria y el tracto respiratorio.
Pero acá hay que tener en cuenta que es principalmente en los pacientes con bronquiectasis. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces podemos saber la clínica del paciente y podemos sospechar más que nada de estas micosis sabiendo un poco más del paciente. Por ejemplo, si tiene fibrosis quística o en este caso de la paciente, por ejemplo, que tenía una TBC en común. Entonces, son factores que tendríamos que tener en cuenta para también el diagnóstico y la búsqueda de estos hongos, ¿sí? Siempre es importante la sospecha y también que nos brinden también la información de cuál es la situación que tenemos del paciente. Puede producir también infecciones profundas, y no pulmonares, e infecciones diseminadas, principalmente en inmunodeprimidos, como les comenté. Hablando un poco más de lo que es la infección, ya que se da por vía respiratoria de este hongo, hay que tener en cuenta que las puertas de entrada van a ser los pulmones. Y hay que tener en cuenta que las hifas, eso que estábamos viendo en las imágenes, esas hifas del hongo son angioinvasoras, es decir, van a ir atacando todos los vasos, van a ir atacando las venas, las arterias, y van a producir trombosis. Es algo que yo les había comentado anteriormente, que lo último que sabíamos de la paciente era que había empezado con estos cuadros de trombosis, si bien las causas pueden ser muchas, hay que tener en cuenta esto también que puede ser debido al hongo, a la micosis, y bueno, por la trombosis pueden producir infartos y necrosis de los tejidos afectados. También conociendo un poco de lo que es el hongo, podríamos justamente prever todos estos episodios, ¿sí? Y es importante hacer el diagnóstico diferencial con Aspergillus y Fusarium, que también son hongos ambientales y que podrían justamente eh, pensarse en esta clase de pacientes. Bueno, en cuanto a la penetración por vía inhalatoria, entonces tenemos la colonización de las cavidades pulmonares y bronquiales que están previamente dañados, nuevamente les recuerdo. Pueden producir neumopatías crónicas con imágenes radiológicas compatibles o el síndrome de los casi ahogados. Hay mucha bibliografía o paper que hablan acerca de esta entidad, que generalmente se dan en las personas que por ahí suelen tener accidentes, por ejemplo, de tránsito y terminan cayendo sobre algún charco. Este hongo es ubicus ambiental, puede estar en esos charcos y la persona aspira el agua junto con el hongo y entonces van a producir esta neumonía aguda aspirativa. Esto más que nada lo remarco porque es importante también saber en qué pacientes podemos dudar. No solo los inmunodeprimidos, no solo los pacientes que tienen algún tipo de problema respiratorio o una vía respiratoria dañada, sino que también una persona que tuvo un accidente también podríamos llegar a encontrarlo. Falta. No. En cuanto a, a la penetración por vía cutánea, entonces se presume que el pseudosporum está en las, como dijimos, están todos a nivel ambiental, puede estar en las espinas de los árboles, entonces por vía cutánea va a ser por un traumatismo penetrante que nos va a introducir al hongo. Y para terminar, recordando los factores predisponentes, hay que tener en cuenta que lo vamos a dudar mucho más en aquellos pacientes que tienen el árbol bronquial, o sea, la parte pulmonar previamente dañada, y en los pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, en esta paciente que teníamos nosotros, teníamos las dos cosas. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar este hongo? Siempre en micología se va a partir de un diagnóstico microbiológico que actualmente va a ser el cultivo y la caracterización morfológica, tanto de un examen en directo como la caracterización morfológica de estos cultivos. ¿En qué medio de cultivo se va a sembrar? Esta muestra nosotros la recibimos como para cultivo de micosis profundas. En el laboratorio central, este tipo de muestra se cultiva en tres medios: agar sauromiel, agar infusión cerebro-corazón y papa glucosado. Este papa glucosado tiene que tener antibacterianos. Entonces, en estos tres medios se cultivó a la muestra que se recibió y el hongo creció puro en todos los medios de cultivo. ¿Cómo podemos observar las características fenotípicas? Las podemos observar a través del examen microscópico del directo, que se van a ver hifas y alinas tabicadas, que es lo que yo traté de mostrar en las imágenes, que las vuelvo a repetir, estas son las únicas imágenes que tenemos. ¿Cómo podemos ver las imágenes? Y bueno, esta es una más que se agrega, que también se puede observar la hifa y alina tabicada, acá un poquito más grande se ve.
Luego, otra característica fenotípica que tenemos son la característica que tenga la colonia. Estas son colonias que suelen ser grandes y el micelio aéreo que tienen es velloso, es bastante abundante y tienen como un color blanquecino que a lo largo del tiempo puede llegar a ser un color medio gris, medio opaco en la parte anterior. En la parte posterior, es decir, en el detrás, se ve un color que es más pardo, que según la especie puede llegar a ser un color más negruzco o gris oscuro. Estas son las colonias que podemos observar en la región posterior. Este es el cultivo que se obtuvo. Este es el agar papa. Y estas en la parte de adelante que podemos observar que son blanquecinas y tienen ese aspecto velloso. Entonces, del cultivo lo que hicimos fue observar al microscopio las características morfológicas que tienen esta colonia. Y se puede observar que están también estas hifas hialinas tabicadas, son septadas, o sea, bueno, tienen los tabiques, y tienen esporóforos cortos. Estos esporóforos cortos tienen como formita piriforme o medio de lágrima que salen en el ángulo recto del micelio. Esta es una imagen del microcultivo que se tuvo del paciente y estos son los que ven una formita bastante piriforme que se puede observar. El tratamiento de estos pacientes, solo para modo de comentario, es que el hongo es resistente a cualquiera de las dos especies, anfotericina B, y el tratamiento son cualquier antifúngico de los derivados de los azoles. El que mejor responde es el voriconazol, pero bueno, no se consiguió para esta paciente, entonces se la trató con itraconazol. Pero bueno, responde a todos los azoles. ¿Por qué me parece importante nombrar esto del tratamiento? Porque como nosotros recordamos, la paciente tenía todas sus enfermedades autoinmunes, pero aparte actualmente estaba en diagnóstico de TBC y ya estaba en tratamiento de TBC en la primera etapa con 4 antibióticos. Entonces, ¿es compatible el tratamiento de este hongo y de la TBC? La médica nos comentó algo, entonces empezamos a buscar un poco en la bibliografía y encontramos un cuadrito de la Sociedad de Neumonología Española que nos pareció bastante interesante, que comenta todas las interacciones de todos los antibióticos, sí, antibióticos utilizados en la TBC, pero el que más hace hincapié en este caso, de nuestro caso, es la rifampicina. La rifampicina hace interacción medicamentosa con gran cantidad de medicamentos. No se puede apreciar tanto la tabla, pero entre esos medicamentos a los cuales interacciona están los antifúngicos azoles. Fluconazol, voriconazol y traconazol. Todos están. ¿Y por qué hace esta interacción? Porque la rifampicina es un acelerador del metabolismo. Acelera el metabolismo a través del citocromo y esta es la forma en la que se metabolizan estos antifúngicos. Entonces, favorece su depuración rápida de sangre. Esto lo hace gracias a que es un potente inductor enzimático. La recomendación es evitar por completo la combinación, no dar un tratamiento en conjunto de estos dos. Y luego también pudimos observar acá arriba que están los anticoagulantes. Los anticoagulantes con la rifampicina tienen la misma interacción. La rifampicina favorece la eliminación en sangre de los anticoagulantes. A su vez, tienen un montón de otras interacciones entre todas las patologías que tienen esta paciente, pero bueno, estas nos parecieron más importantes, las que más vienen al caso del tratamiento de la TBC y del hongo en conjunto. Bueno, esto solamente para recordar que la paciente estaba justamente con estos episodios de trombosis y tratamiento con anticoagulantes. Ya para terminar, pasamos a lo que es la conclusión y la bibliografía. Para la conclusión, nos parece importante destacar que es necesario poder reconocer y sospechar del Pseudosporium, más que nada porque en la actualidad es una infección de micosis emergente, hay cada vez más casos por este hongo y a su vez hay más publicaciones que presenten las infecciones por Pseudosporium. A su vez, tener en cuenta que existe la coinfección de Mycobacterium tuberculosis y Pseudosporium sp, y esto es un gran desafío diagnóstico, porque las imágenes que se pueden observar, la sintomatología que puede tener el paciente es muy similar entre ambas, y no solo esto, sino que es a nivel de las imágenes, que es una pata del diagnóstico muy importante en ambas patologías, es compatible la misma imagen para ambas enfermedades. Y por último, la superposición que vamos a tener, bueno, de estas imágenes, tanto clínicas como radiológicas, que va a afectar al inicio del tratamiento, porque es completamente distinto el tratamiento entre ambos,
pero bueno, tener en cuenta que a su vez no son tratamientos compatibles entre sí. Solo a modo de comentario, la médica nos contó que este caso fue interconsultado con Buenos Aires para ver cómo se va a manejar el tratamiento de esta paciente, porque bueno, hasta ahora es bastante complicado por la gran cantidad de patologías que se presentan en conjunto. ¿Vos querías agregar algo? No, simplemente por ahí tener en cuenta de que si bien en todas las áreas de todos los servicios de laboratorio como que se está mejorando todo lo que es el diagnóstico, es bueno también tener en cuenta que, por ejemplo, la parte autoinmune también se está mejorando el diagnóstico y demás, entonces pueden ser pacientes que muy probablemente nos va a tocar y que son más propensos a este tipo de micosis o a estas infecciones en conjunto y que está muy bueno la sospecha, porque inclusive puede ser que al mejorar el diagnóstico, el estar más, en contacto o nos puede llegar más pacientes inmunodeprimidos, tener más en cuenta que hay que sospechar para poder también... Encontrarlo. claro. Bueno, esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias a los oyentes, pero también a la médica que nos dio toda la información del caso clínico y nos ayudó mucho en esto. María Laura Lescano es una médica especialista en infectología. Y con eso terminamos. Muchas gracias a nuestras instructoras y muchas gracias.